¿Quién era el hombre detrás de las repúblicas bananeras? Minor Cooper Kidd y la United Fruit Company. Hablar de la compañía estadounidense United Company en Latinoamérica y el Caribe es hacer referencia al emblema de los abusos y atropellos empresariales cometidos por algunas empresas multinacionales a lo largo de buena parte del siglo XX. La United Fruit Company chantajeaba, agredía, sobornaba, promovía golpes de Estado y asesinaba para alcanzar sus fines, y su principal figura fue Minor Kidd. ¿Quién era este hombre detrás del poder en Costa Rica y Latinoamérica? Kidd, un aventurero audaz e inescrupuloso, se inició como empresario del banano en Costa Rica, donde el gobierno le otorgó en concesión tierras que representaban más del 6% del territorio nacional. En Costa Rica construyó un ferrocarril que fue todo un desafío y en cuya construcción murieron 4,000 trabajadores, para después extender sus tentáculos por otros países centroamericanos y caribeños. ¿Qué tienen que ver las bananas con que un empresario de Nueva York se aventó de un edificio en 1975 con el objetivo de que su corazón dejara de latir? ¿Quién fue en realidad Minor Kidd? ¿Cómo se desarrolló como empresario? ¿Qué tuvo que hacer para conformar la United Fruit Company? ¿Cuáles fueron los principales abusos y atrocidades cometidas por Kidd y su compañía? Hoy conoceremos sobre un personaje y una empresa que estuvieron entre las más controversiales en América Latina durante el siglo pasado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Eli Black se aventó de un edificio en Nueva York en 1975. Eli Menashe Blackowitz, más conocido como Eli Black, fue un empresario estadounidense que controló la United Brands Company, empresa sucesora de la United Fruit Company. Es decir, solo le cambiaron el nombre para que la gente se olvidara de su oscuro pasado. Black, judío polaco de nacimiento, emigró a Estados Unidos siendo niño y se matriculó en la Universidad Yeshiva de Nueva York, titulándose en 1940 como el mejor de su clase. También se capacitó para desempeñarse como rabino ortodoxo, sirviendo durante 3 años y medio en la congregación neoyorquina en Woodmere, antes de dedicarse a los negocios. Black inició su carrera empresarial en la banca de inversiones con Lehman Brothers y después con American Securities Corporation, donde trabajó en el financiamiento de American Seal Cap Company, compañía que producía tapas para botellas de leche. En 1954 ascendió a la presidencia y dirección ejecutiva de esta empresa y le cambió el nombre a AMK, que se convirtió en un vehículo de adquisiciones de diferentes bienes, incluyendo carne. En 1968, Black compró un 10% de las acciones de United Fruit Company y en 1970 fusionó AMK con la célebre compañía frutícola, surgiendo la United Brands Company, la actual Chiquita Brands International. El 3 de febrero de 1975, Black se precipitó desde su oficina en el piso 44 del edificio Pan Am en Manhattan, quedando muerto sobre el viaducto de Park Avenue. Los detectives establecieron que la ventana había sido rota con el maletín del difunto y concluyeron que Black se lanzó al vacío. Pocas semanas después, la Comisión de Bolsa y Valores descubrió que Black había pagado un soborno de $1,25 millones al presidente hondureño Oswaldo López Arellano para obtener concesiones en los negocios de banano del empresario en Honduras. Su hijo Leon Black tiene actualmente $14,100 millones. Leon Black, hijo de Eli Black, es un inversionista de capital nacido el 31 de julio de 1951. Fue director ejecutivo de Apollo Global Management, firma de gestión de activos que fundó en 1990 con Mark Rowan y Josh Harris. Obtuvo una licenciatura en Filosofía e Historia en Dartmouth College en 1973 y un MBA en la Harvard Business School en 1975, y trabajó en la banca de inversión antes de fundar Apollo, aunque Lehman Brothers lo rechazó diciéndole que no tenía ni el cerebro ni la personalidad para triunfar en Wall Street. Sin embargo, en el banco de inversión Drexel Burham Lambert, se convirtió en la mano derecha de Michael Milken, llamado el rey de los bonos basura.
Amasó una gran fortuna con Apolo y en 2009 contribuyó con $60 millones en un acuerdo con el Huntsman Corporation, después de que su compañía fuera demandada por retirarse de una fusión el año anterior. En 2019 declaró que mantenía una relación limitada con el financiero y delincuente Jeffrey Epstein. Fue presidente del Museo de Arte Moderno de Nueva York entre 2018 y 2021. Desde 2021 ha sido acusado de varios delitos de relaciones que lo han mantenido continuamente en los tribunales. Posee una fortuna estimada en $14.100 millones. La inversión extranjera llegó a Costa Rica en 1873, de parte de Minor Kid. En sus actividades de la explotación del banano, la United Fruit Company amenazó, maltrató, agredió y asesinó a campesinos y obreros de 9 países latinoamericanos y caribeños: Costa Rica, Panamá, Jamaica, Colombia, Honduras, Guatemala, Ecuador, Cuba y República Dominicana. Tenía a su servicio a la Central de Inteligencia Americana y gozaba de privilegios indebidos y de carta blanca para cometer toda clase de abusos y tropelías, sobornando a los dictadores militares y civiles que asolaron Centroamérica y Sudamérica durante buena parte del siglo XX. El futuro poder de la United Fruit Company en Latinoamérica tuvo su primer antecedente en Costa Rica, en 1873, cuando el aventurero estadounidense Minor Cooper Kidd logró que el gobierno costarricense le cediera 324,000 hectáreas para el cultivo de banano, exceptuando de impuestos a la actividad durante 20 años. Mediante sobornos, Cooper Kidd consiguió tratos similares en otros países y en la tercera década del siglo XX controlaba el 90% del comercio mundial de banano. También tenía en su haber 2 golpes de Estado para favorecer sus intereses, uno en Honduras y otro en Nicaragua, así como la masacre del banano en 1928 en Colombia. ¿Quién era Minor Cooper Kidd? Minor Cooper Kidd fue un empresario estadounidense cuyas compañías agrícolas, ferroviarias y comerciales tuvieron un fuerte impacto en las economías de los países de América Central y en la región colombiana del Magdalena. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 19 de enero de 1848, como hijo de un comerciante de madera, y a comienzos de la década de 1870 se trasladó a Costa Rica, donde inició una controversial carrera como empresario, involucrándose en la exportación de bananos a gran escala hacia Estados Unidos, actividad que a finales del siglo XIX sería determinante para la fundación de la poderosa transnacional frutícola United Fruit Company. Minor Kidd murió el 14 de junio de 1929 en West Islip, Nueva York, a los 81 años de edad. Minor Kidd dejó la escuela a los 16 y trabajó de ganadero en Texas. Aunque fue advertido de que quienes dejaban la escuela no terminaban bien, Minor Kidd abandonó los estudios para emplearse como dependiente de una sastrería, ingresando $3 por semana. En 1863, en plena guerra civil, su salario no era tan malo para un adolescente de 16 años, y el chico nacido en Brooklyn, Nueva York, ahorró con ahínco, acumulando un módico capital con el que se mudó a Texas. En el sur profundo de Estados Unidos, la tierra y el ganado se conseguían a precios casi ridículos, y pronto Minor Kidd fue un ganadero propietario de 4,000 reses. También tenía suerte. En una ocasión una tormenta empujó a muchos de sus animales hacia las aguas del Golfo de México, y no había comenzado a lamentar la pérdida cuando vio que las reses salían del mar. Su tío Henry Meeks hizo varios ferrocarriles en Perú. Mientras Kidd creaba ganado en Texas, su tío Henry Meeks se había convertido en un connotado personaje en Perú. En 1835, Meeks había comenzado un negocio maderero, pero quedó en bancarrota por el pánico de 1837. Se recuperó enviando madera a la costa del Pacífico, y el negocio iba tan bien que decidió mudarse a San Francisco, donde hizo fortuna durante la fiebre de oro, vendiendo sus tablas y vigas a 20 veces su costo. Invirtió en bienes raíces, especialmente en almacenes, muelles y urbanismos, pero se financió fraudulentamente y antes de que se descubriera la estafa, prefirió embarcarse hacia Sudamérica, a donde llegó con $8,000. En ese tiempo la industria ferrocarrilera estaba en pañales en América Latina y Meeks se dedicó a la construcción de ferrocarriles. Construyó el ferrocarril Santiago-Valparaíso, el segundo de Chile, y a mediados de la década de 1860 se trasladó a Perú, ya como un hombre rico. En Perú contribuyó con el desarrollo del sistema ferroviario peruano, incluyendo la construcción del ferrocarril entre Lima y el Altiplano,
a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una proeza de ingeniería en su tiempo. Había españolizado su nombre como Enrique Meix, y en esa época era un influyente personaje, considerado el virtual dictador del Perú, con variados intereses, que iban desde minas de plata hasta la limpieza de la ciudad de Lima. Su tío le escribió una carta diciéndole que ganaría más en Costa Rica en 3 años que en Texas el resto de su vida. La fama de Meix como constructor de ferrocarriles se difundió por todo el continente americano y el gobierno costarricense le propuso un proyecto para enlazar por vía férrea San José de Costa Rica con la costa del Mar Caribe. Henry Meix se le escribió a su sobrino Minor Kit, diciéndole que en 3 años haría más dinero en Costa Rica que durante toda una vida de ganadero en Texas, y no se equivocaba. Kit vendió su rancho y sus reses y se trasladó a Centroamérica. Se embarcó hacia Colón, Panamá. Atravesó el Istmo Panameño hacia Ciudad de Panamá, donde volvió a embarcarse con destino a la costa pacífica costarricense, llegando a la ciudad de Punta Arenas, para después hacer el recorrido a caballo hasta San José. A Henry Meix el proyecto del ferrocarril entre San José y la costa Caribe le pareció demasiado complicado. En el mapa, la distancia entre la capital de Costa Rica y el Océano Atlántico no se veía tan larga, pero el trayecto era endiabladamente complejo, ya que había que cruzar kilómetros de selva virgen, repletos de montañas intrincadas y de ríos caudalosos. El proyecto habría desilusionado a cualquiera, menos a Kit, quien convenció a su tío para que firmara el contrato y lo dejara a él al frente de las obras. Toda una temeridad, ya que con 23 años de edad carecía de experiencia en la construcción de cualquier cosa, salvo las cercas alambradas de los ranchos ganaderos. Kit se casó con una mujer de la familia más poderosa de Costa Rica. En su libro de 1999, El Zamorano, Simón Malo escribió: pero quizás la singularidad más notable de Minor Kit fue que tuvo el buen juicio y la fortuna de casarse en Costa Rica, en la familia más granada y poderosa. Su esposa Cristina Castro Fernández tenía en su ascendencia y parientes como a 5 presidentes. Era hija del presidente José María Castro y nieta de Manuel Fernández Chacón, quien fue jefe de Estado. Cristina también estaba emparentada con Próspero Fernández Oreamuno y con el afamado general Tomás Guardia Gutiérrez, ambos conocidos mandatarios. El suegro de Kit, José María Castro Madrid, fue fundador de la República de Costa Rica y su primer presidente entre 1848 y 1849, y nuevamente desde 1866 hasta 1868. Tulia Castro Fernández, la otra hija de Castro Madrid, estaba casada con el inglés Adeodato Crespi, formándose un entramado familiar que incluía a Costa Rica, Estados Unidos e Inglaterra. En eso de asociarse, Kit fue muy efectivo, ya que en 1899 se juntaría con el comerciante bananero Andrew Preston y con el capitán de barco y hombre de negocios Lorenzo Dow Baker para fundar la United Fruit Company. Construcción del ferrocarril por parte de Minor Kit. Kit se involucró estrechamente en el proyecto del ferrocarril entre San José de Costa Rica y la ciudad caribeña de Limón, y lo asumió directamente tras la muerte de su tío en Lima, Perú, en 1877. En esa época la economía costarricense dependía de la exportación de café, cultivado en el Valle Central y transportado en carretas de mulas hasta el puerto de Punta Arenas en el Pacífico. Desde allí era enviado a Europa, su principal mercado, en un tiempo en el que todavía no había sido abierto el Canal de Panamá. Esta situación afectaba la rentabilidad del principal producto de exportación de Costa Rica, por lo que el ferrocarril hacia el Atlántico representaba un proyecto vital. Sin embargo, la construcción del ferrocarril constituyó un penoso desafío por la accidentada topografía, la densa selva, las lluvias torrenciales, la falta de financiamiento y las enfermedades tropicales, principalmente malaria, fiebre amarilla y disentería. Minor Kit se vio en la obligación de importar 4.000 trabajadores extranjeros que llegaron a Costa Rica procedentes de Estados Unidos, Jamaica, China, Italia y los otros países centroamericanos. 2 de sus hermanos murieron durante la construcción cuando solo se habían plantado 25 kilómetros de vía férrea. En 1882, el gobierno costarricense, que arrastraba una deuda con Kit, no pudo cumplir con el pago de los préstamos contraídos con bancos ingleses para financiar el proyecto. Kit asumió la deuda del gobierno, negoció una rebaja de intereses de 7% a 2,5% y capitalizó el proyecto con 1.2 millones de libras esterlinas de dinero propio y de otros inversionistas.
A cambio, el gobierno costarricense de Próspero Fernández Oreamuno le dio en concesión a Kidd 3.240 kilómetros cuadrados de terrenos situados en torno a la vía férrea, más del 6% del territorio nacional, además de un contrato de 99 años para operar el tren. Desde 1873, Kidd ya venía experimentando en estos terrenos con la plantación de banano. El ferrocarril costarricense finalmente fue terminado en 1890. Murieron 4.000 trabajadores en la construcción del ferrocarril en Costa Rica. En 1871, la población de Costa Rica era de solo 150.000 habitantes, por lo que pronto resultó evidente que habría que traer mano de obra de otros países para construir el ferrocarril. Los primeros 700 trabajadores extranjeros llegaron a Nueva Orleans. Incluían 40 hombres que habían formado parte de la tropa del mercenario William Walker, un filibustero norteamericano que había intentado conquistar los territorios mexicanos de Sonora y Baja California. Con el propósito de facilitar la adquisición de mano de obra, Kidd se compró su propio barco para transportar chinos, italianos y jamaicanos, pero la mayoría murió víctima de las enfermedades tropicales en la jungla de Costa Rica. Se estima que durante la construcción del tramo ferroviario entre Puerto Limón y Matina, perecieron 4.000 trabajadores. Kidd pagaba $1 diario, mientras que en la construcción del Canal de Panamá, cuyas obras habían comenzado en 1881, pagaban $5. A la mayoría de los trabajadores del ferrocarril no les importaba moverse unos cientos de kilómetros para ganar 5 veces más en una selva parecida, y el ferrocarril de Kidd se retrasó por escasez de mano de obra. Además, el dinero empezó a escasear, el pago de salarios se retrasó y el gobierno de Costa Rica tuvo que militarizar los campamentos laborales para evitar una estampida de trabajadores. En descargo de Kidd, hay que apuntar que posteriormente pagó los salarios caídos. Guatemala y Minor Kidd. En 1898, el general y presidente guatemalteco José María Reina Barrios fue asesinado, ascendiendo al poder Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó dictatorialmente el país centroamericano hasta 1920. En 1901, Estrada Cabrera otorgó a la United Fruit Company el monopolio en el transporte de correos entre Estados Unidos y su país, lo que constituyó el momento de entrada de la compañía frutícola en Guatemala. Minor Kidd obtuvo un total respaldo por parte del dictador guatemalteco en sus actividades con el banano y recibió la autorización para construir una vía ferroviaria entre Ciudad de Guatemala y Puerto Barrios, en el Caribe guatemalteco, centro de operaciones portuarias de la United Fruit Company. La compañía de Kidd se apoderó del control absoluto de todos los servicios en Guatemala, incluyendo transporte ferroviario, telégrafo, teléfonos y correo. Guatemala fue el país que estuvo más subordinado a la compañía norteamericana, lo que acarreó condiciones de trabajo muy duras para los trabajadores guatemaltecos de la industria del banano. Un episodio que se convirtió en simbólico fue el derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, el 27 de junio de 1954. Arbenz, un militar de izquierda llamado el Soldado del Pueblo, ganó limpiamente las elecciones presidenciales de 1950 y asumió la presidencia en 1951, con un discurso contrario a los oligopolios agrícolas nacionales y a las compañías frutícolas extranjeras, sobre todo la United Fruit Company, a las que acusaba de explotar los recursos naturales del país, dejando muy pocos beneficios. Arbenz fue derrocado en 1954 en un golpe de Estado ejecutado por la CIA y patrocinado por la empresa frutícola, pasando el poder a manos de una junta militar. Colombia y los bananeros. En 1904, el presidente colombiano Rafael Reyes otorgó exenciones hasta por 25 años a la United Fruit Company para la explotación del banano en Colombia, y la multinacional estadounidense convirtió el área de la Ciénega, en la región del Magdalena, en su emporio frutícola. El crecimiento de la compañía en Colombia fue acelerado, pasando de 7.800 hectáreas de plantaciones a comienzos del siglo XX a 173.000 hectáreas en 1928. Aprovechando el escaso desarrollo de la legislación laboral en esa época, especialmente en las actividades del campo, y sobornando al funcionariado colombiano a todos los niveles, la compañía construyó un imperio en Colombia. La empresa de Minor Kidd ni siquiera tenía una plantilla de trabajadores, ya que contrataba los trabajos a destajo o a través de firmas colombianas intermediarias de mano de obra. Esta estrategia mantuvo a decenas de miles de trabajadores de la industria del banano colombiano en situación precaria por décadas, hasta que el 28 de noviembre estalló una huelga, la más grande en la historia de Colombia.
Los trabajadores reclamaban su ingreso en la plantilla laboral de la empresa y mejoras en salarios, atención médica, higiene y otras reivindicaciones. El 5 de diciembre el gobierno federal implantó la ley marcial en la región en conflicto y designó al general Carlos Cortés Vargas como jefe civil y militar. Al frente de 300 soldados, Cortés Vargas ordenó ametrallar a una multitud de huelguistas concentrados en la ciudad de Ciénega, muriendo un número indeterminado de personas. ¿Cómo se formó la United Fruit Company? En 1899, Minor Kidd perdió $1,500,000 cuando quebró Hoadley & Co., un corredor de bolsa de Nueva York. Buscando recuperarse, viajó a Boston, Massachusetts, para intentar fusionar su compañía comercializadora de banano, Tropical Trading and Transport Company, con su competidora, Boston Fruit Company, que había sido fundada en 1885 por Andrew W. Preston y Lorenzo Dow Baker, un marinero que había empezado a vender bananas en 1870. Bradley Palmer, el abogado de Preston, ideó un plan de fusión que permitía solucionar los problemas de caja de los participantes, y la operación se concretó, fundándose la United Fruit Company en 1899, con sede en la capital de Massachusetts. El primer presidente de la nueva empresa fue Andrew W. Preston, con Minor Kidd como vicepresidente. Kidd aportó a la sociedad sus plantaciones y ferrocarriles en América Central y su mercado en el sur y sureste de Estados Unidos, mientras que sus socios aportaron una flota de barcos a vapor, sus sembradíos en las Indias Occidentales y su mercado en el noreste estadounidense. Fue así como la United Fruit Company se apoderó de casi todo el mercado norteamericano de banano, mientras cubría todo el circuito operativo de la explotación, desde la plantación hasta el transporte, hacia los lugares de consumo. ¿Cuál era la reputación de la United Fruit Company? Durante casi toda su existencia, la United Fruit Company sufrió de una pésima reputación. La compañía era notoriamente conocida por sobornar a funcionarios gubernamentales para obtener trato de favor en la adquisición de tierras, la explotación de los trabajadores y la evasión de impuestos. Con el apoyo de los gobiernos de los países en los que operaba, la United Fruit desarrolló una estrategia para monopolizar la industria del banano y producir la fruta a muy bajo costo, lo que le permitía hacer enormes ganancias. La prensa y la opinión pública latinoamericana llamaban el pulpo a la compañía por su capacidad para introducir sus tentáculos en todas las administraciones de los países en los que operaba. Muchos escritores latinoamericanos, incluyendo 3 premios Nobel, el colombiano Gabriel García Márquez, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el chileno Pablo Neruda, denunciaron en su obra los abusos de la multinacional frutícola, que también fue cuestionada en Estados Unidos por su comportamiento en Latinoamérica. Los abusos que cometió la United Fruit Company. La United Fruit se hizo célebre en América Latina, especialmente en Colombia y Centroamérica, por los abusos que cometió durante varias décadas del siglo XX en sus actividades de producción y exportación de banano. Fueron muchos los delitos atribuidos a la empresa frutícola estadounidense en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo una masacre en Colombia, el patrocinio del golpe de Estado que derrocó al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, la connivencia en dictaduras militares corruptas y las malas condiciones de trabajo de sus trabajadores. De todos estos delitos, el que más se quedó sembrado en el imaginario latinoamericano fue la masacre del banano en la región colombiana de la Ciénega, cuando el 5 de diciembre de 1928, cientos de trabajadores en huelga, desarmados e indefensos, fueron ametrallados por el ejército de Colombia, que defendía los intereses de la compañía. Por su comportamiento despótico, la United Fruit Company se convirtió por varias décadas en la bestia negra de los trabajadores del campo en Latinoamérica, y todavía es recordada por su actitud intervencionista, opresora y transgresora de los derechos laborales. La United ha cambiado 3 veces de nombre. Una de las antecesoras de la United Fruit Company fue la Tropical Trading and Transport Company, empresa con la que Minor Kidd comenzó a comercializar el banano que producía en Costa Rica en la última década del siglo XIX, a muy bajo costo, gracias a la cesión de un inmenso territorio por parte del gobierno costarricense y a la disponibilidad del ferrocarril que él mismo había construido. En 1899 la compañía de Kidd y la Boston Fruit Company se fusionaron, naciendo la United Fruit Company, nombre que la transnacional frutícola utilizó hasta 1970, cuando se convirtió en United Brands Company. Esta nueva empresa surgió de la fusión de United Fruit Company con AMK,
la compañía de comercialización de productos del magnate judío, Eli Black. United Brands Company fue rebautizada como Chiquita Brands International en 1984 por su propietario Carl Lindner Jr., quien había comprado la empresa tras la muerte trágica de Eli Black. Actualmente las pequeñas pegatinas con la marca Chiquita identifican al comercializador de infinidad de bananas y otras frutas vendidas en tiendas y supermercados de todo el planeta. Kidd tenía críticos en el gobierno de Costa Rica. A pesar de sus excelentes relaciones con el gobierno costarricense, especialmente después de su matrimonio con la hija del fundador de la República y primer presidente de Costa Rica, José María Castro Madrid, Kidd también enfrentaba críticas en el seno de la administración del país centroamericano. Estas críticas se presentaban en ocasión de la firma de los contratos y particularmente cuando el empresario norteamericano hacía peticiones de dinero al gobierno para cubrir las pérdidas que, según él, le acarreaba la construcción del ferrocarril. Uno de sus críticos de mayor envergadura fue Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno, canciller de Costa Rica a finales de la década de 1880 y vicepresidente y primer designado a la presidencia de 1910 a 1914. Jiménez Oreamuno señaló la cercanía de Kidd con Rafael Iglesias Castro, presidente de la República entre 1894 y 1898, después de unas elecciones muy polémicas. Otro de sus detractores fue Pedro Pérez Celedón, a pesar de que como ministro del gabinete de Bernardo Soto había firmado una concesión de terrenos a Kidd por más de 280,000 hectáreas. ¿Qué pasó con la fortuna de Kidd después de su muerte? Tras la muerte de Kidd en 1929, sorpresivamente quedó al descubierto que no era tan rico como parecía. Desde entonces surgieron especulaciones sobre lo sucedido con su riqueza, especulándose que perdió mucho dinero poco después de morir con la Gran Depresión y que los albaceas y fideicomisarios posiblemente no hicieron un buen manejo de su patrimonio. Su viuda terminó viviendo sus últimos años con una modesta pensión que le otorgó la United Fruit Company. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan quién fue Minor Cooper Kidd, el hombre detrás de la United Fruit Company. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.